Ya, mientras ingresan compañeros jóvenes, vamos a llamar la lista. Los que entran atrasados vamos a arreglar después, ¿ya? Arreglamos después. A ver, atiendan por favor a la lista. Santiago. Presente. Santiago. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir admitiendo, siguen entrando. Fabiana, Stephanie. Presente, Alicia. Ya. Gabriela Álvarez. Gabriela está. Joana Abigail. Joana Abigail está. Pamela Valderrama. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Martín Valdivieso. Alberto está. Dicen, creo que mi compañero pidió licencia, dicen, para el resto de la clase. Ya, vamos a ver después, ¿ya? Noelia Belén. Noelia. ¿Está Noelia? Belén Noelia, no. Ani Polet. Presente, licenciado. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Obviamente que sí, no. Sebastián Carpio. Sebastián. Buenas tardes, dicen, presente. Buenas tardes, ¿cómo está? Anthony Ventura. Anthony Ventura. Cristian Alejandro. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Cortés. Presente, Alicia. Ya. Isaac Junior, buenas tardes. Junior Isaac. Presente, Alicia. Paola Alexandra. Buenas tardes, Licia, presente. Buenas tardes. Nicole Karen. Presente, Alicia. Ya. Micaela Ferrufino. Presente, Licia, buenas tardes. Buenas tardes. Francis Jenny. Presente, Alicia. Ya. Stephanie González. Está Buenas González. tardes, Licia, presente. Buenas tardes. Ya. Jessica Hurtado. Jessica Karen Hurtado. Anaí Jarro. Anaí está. Buenas tardes, Licia, presente. Buenas tardes. Adriane Natalie. Alejandra Paola. Alejandra Buenas Paola. tardes, Licia. Ya. Melanie. Mamani Melanie. No está. Nelcy Lilian. Presente, Licia. Ya. Julio César Medrano. Buenas tardes, Licia, presente. Buenas tardes. María Magdalena Mogro está. Guadalupe Nava. Presente, Licia. Ya. Rumina Paniagua está. Paniagua. Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez. Paola Collins. Buenas tardes, Licia, presente. Buenas tardes. Aileen Quiroga. Presente, Licia. Margot Abril Ramírez. Ya. Laura Alejandra. Laura Alejandra. Presente, Licia. Ya. Vania Vanessa. Presente, Licia. Ya. Fátima Salazar. Fátima está. Presente, Licia. Ya. Luis Enrique Salazar. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Salazar. Miguel Ángel está. Ya. Carla Liz Soto. Presente, Licia.
Ya. Dama Yesendi, Tankara. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, Emily, Elvira, Emily. Presente, Está Alicia. ya. Víctor Agustín Ugarte. Está Víctor Agustín. Pamela Cruz o Pamela Valdivieso, Santa Cruz. Valdivieso, Pamela. Georgia Valenzuela o Georgina Valenzuela. Buenas tardes, Alicia. Buenas Presente. tardes. Michelle Valer. Michelle Valer está. Ya Edson Joel Vázquez. Presente, licenciado. Ya Guadalupe Alessandra Beizaga. Presente, Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes. Damaris Velázquez. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. María del Carmen. María del Carmen. Presente, Lisa. Ya Raiza Vargas. Presente, Alicia. Buenas tardes. Ya Elizabeth Linares. Presente, Alicia. Micaela Ferrufino. Micaela. Sí, Alicia, buenas Ya, tardes. buenas tardes. Y a los que han llegado tarde, después voy a arreglarles esta asistencia, ¿ya? Después. Lice, Sí, Me dígame. llamó 2 veces mi nombre. ¿Qué es Micaela Ferrufino? Sí, sí, Lice, me llama 2 veces. Un segundito, lo arreglaremos eso. Ferrufino, Micaela, sí, y aquí Flores es, ¿no? Sí, Ya, está bien. Licen, buenas tardes. Sí. No llegué tarde, pero tenía un problema para prender el micrófono. No me escucha. Ya, ¿cómo es? Castellón. Castellón, ya. Gracias, ¿Ya alguien Licen. más? ¿Arreglamos de alguien más que ha llegado tarde? Álvarez Vargas, por favor, Alicia. Álvarez, ya, Gabriela, ya, ¿quién más? Rapidito. Claure, por favor, Lisa. Claure, tienen que entrar más temprano, jóvenes. Claure, ¿qué Claure es? Claure Me llamó, le dije presente, Reyes. creo que no le- Milenia Belén. Reyes. ¿Tu nombre? Mamani Vázquez. Milenia Belén. Milenia Belén. ¿Tu apellido cuál era? Claure. Claure. Bueno, esta lista la he impreso yo hace ya unas 2 semanas. No estás aquí. Sí. Es tu primera clase. No, me inscribí tarde. Ya, me Claure, inscribí ¿qué tarde. es? Claure Reyes. Reyes. Milenia Belén. Ya. Ya, mamá ni más me dijo, ¿no? Por ahí. Melanie, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya, bien. A ver, jóvenes, antes de continuar, les había dicho ya en la anterior clase que íbamos a hacer una práctica. Tengo una práctica para mandarles. Iba a tener puntos, ¿sí? Después vamos a consensuar, les voy a indicar en qué consiste. Es práctica, lo que hemos estado haciendo hasta las 2 últimas clases, ¿ya? No les voy a dar teoría por ahora, solo la parte práctica, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo prácticas para ir acumulando puntos. Había dicho que por lo menos unos 15 a 20 puntos van a valer las prácticas, sobre 100, ¿no? Yo califico sobre 100, les había dicho ya, sobre 100. ¿Sí? 20 puntos sobre 100 es significativo, ¿sí? Entonces sería bueno que nomás hagan todas sus prácticas porque eso mismo les va a servir para el primer parcial, ¿sí? Similar a esas prácticas son el primer parcial, ¿ya? Entonces es importante que hagan, ¿sí? Después en el segundo Zoom vamos a explicar en qué consiste esa práctica y vamos a consensuar cuándo quieren entregarme esa práctica. Les voy a dar un tiempo prudente, ¿sí? Me lo tienen que subir al Moodle, ¿ya? Y les voy a explicar en qué consiste la práctica, ¿sí? Bien, después eso en el segundo Zoom vamos a hacer, ¿ya?
Bien, a ver, lo que habíamos hecho en la última clase, recapitulando un poco lo que habíamos hecho en la anterior clase, recuerdan que habíamos hecho la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a poner el punterito, ya tienen ustedes en el documento. Habíamos hecho una tabulación, ¿sí? Eran las notas, creo, de este grupo de alumnos. Habíamos tabulado, porque es la tabulación, esto se llama frecuencia absoluta simple, ¿sí? Entre 20 y 30 puntos, por ejemplo, hay 4 estudiantes, ¿no es cierto? Y esto habíamos tabulado, ¿sí? Y la suma de todo esto nos daba 34. ¿Por qué? Porque hay 34 estudiantes y sus notas, ¿no es cierto? Las notas de 34 estudiantes. Por lo tanto, la sumatoria de esta columna tiene que ser igual exactamente a los 34 estudiantes, que significa esta n, ¿no? Esta n minúscula significa el tamaño de la muestra o el total de datos que hay, ¿no es cierto? En este caso hay 34 estudiantes, cuyas notas se reparten de esta forma, ¿sí? A esto llamamos frecuencia absoluta simple, ¿sí? Entonces, si podíamos interpretar, por ejemplo, aquí dice construir la tabla de frecuencias, ¿no? Esto había que construir y esto también teníamos que construir, ¿no? Porque esto seguramente yo en la práctica no va a tener todo esto, ¿sí? Ustedes seguramente va a estar todo esto en blanco, ¿no? Y ustedes van a partir de estos datos, a partir de esta información, van a ir a construir esto, que ya sabemos construir, pero vamos a seguir haciendo más ejercicios de esto, ¿sí? Y utilizando esta primera fórmula, ¿no? Entonces, si utilizamos esta fórmula de aquí, vamos a tener la amplitud de cada intervalo. Y siempre en el primer valor va a estar el valor mínimo, ¿no? Esto va a ser el valor mínimo, ¿sí? Y va a terminar justo en el valor máximo de los datos. Por lo tanto, seguramente va a haber un valor mínimo 20 aquí y un valor máximo que va a ser 70. Y además, después de reemplazar en la fórmula, ya sé que es 70 el valor máximo menos el valor mínimo que es 20. Vamos a poner el punterito, que es 20. Ahí está el valor mínimo. Y dividido entre el número de intervalos, este número de intervalos. Pero les había dicho también que este número de intervalos siempre les voy a proporcionar como información, como un dato les voy a dar. ¿Sí? ¿Cómo qué? Aquí dice construir la tabla de distribución de frecuencias que contenga 5 intervalos. ¿No? 5 intervalos en subrayado. ¿Sí? Ya sé que tiene que tener 5 intervalos esto. ¿No? De esa forma, entonces, vamos a utilizar esta fórmula para hallar la amplitud, vale decir, cuánto aumenta de este valor mínimo, cuánto aumenta, ¿sí? Ya hemos sacado aquí 70 menos 20, 5, 10 es la amplitud de cada intervalo. Entonces va a aumentar en 10. Si yo tengo solo este dato de 20, entonces 20 más 10, 30. Bajo 30, 30 más 10, 40. Bajo 40 aquí, 40, sumo estos 10 de aquí, esta amplitud, entonces 50. Bajo 50, 50 más la amplitud que es 10, 60. Bajo 60 más 10, 70. Y exactamente termina en el valor máximo. Empieza en el valor mínimo y termina en el valor máximo. Es por eso que estamos utilizando esta fórmula, para que se dé de esta forma esta tabla, ¿no es cierto? Bueno, una vez que hemos construido estos intervalos, podemos ir a hacer la tabulación, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen entre 20 y 30 puntos? ¿Sí? Y hemos ido contando, ¿no? Sin equivocarnos, porque es la parte más por decir, más delicada, si quieren, porque si se olvidan de un dato, todas sus respuestas, todas sus interpretaciones van a estar mal hechas, ¿no es cierto? Entonces hay que ser con calma. E incluso el tratar de buscar el valor máximo de este conjunto de datos y el valor mínimo, tienen que buscar con calma esto, ¿no? Y además les había dicho, siempre esta amplitud les voy a dar un número entero. Si alguien saca un número decimal aquí con decimales, quiere decir que han buscado el valor, no han identificado correctamente el valor máximo o no han identificado correctamente el valor mínimo y es que les va a salir con decimales. Por eso yo siempre les voy a dar un número que salga, para que salga un número entero. ¿Ya? Aquí. Si les sale con decimales, vuelvan a revisar, vuelvan a buscar el valor mínimo, el valor máximo aquí. Quiere decir que se han equivocado en identificar, ¿no es cierto? Bien, entonces hacemos la tabulación respectiva, como ya sabemos. Vamos a seguir haciendo ejercicios de esto, pero conviene un poquito más avanzar. Listo, una vez que hemos hecho esto,
podemos ya interpretar. Pero antes de interpretar voy a sacar esta otra columna que se llama la N mayúscula y es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Frecuencia absoluta acumulada. Creo que les he dado los nombres en alguna parte. Más adelante creo que les di. ¿Sí? Los nombres. Frecuencia absoluta acumulada se llama esta N sub I. Ahí está. Aquí está, ¿no? Ahí está. Frecuencia absoluta acumulada se llama la N mayúscula sub I. Y la frecuencia absoluta simple se llama la N minúscula sub I. ¿Sí? Bueno, esta ya la conocemos, esta frecuencia absoluta simple. Estas son las tabulaciones. ¿Sí? Estas tabulaciones, ahí está. Estas tabulaciones. ¿No? Ahora, ¿cómo hallo la frecuencia absoluta acumulada? ¿Sí? La N mayúscula sub I. Y habíamos dicho, hay unas fórmulas, ¿no? Que siempre este dato tiene que ser igual a esto. Vale decir, N mayúscula siempre tiene que ser igual a N minúscula. Entonces, estos dos valores siempre van a ser los mismos. ¿Sí? Luego, ¿qué hago para llenar esto? Según la fórmula hago esto, 4 más 3, 7. ¿Sí? Para llenar este otro valor que está vacío, 4 más 3, 10. ¿Sí? O hay otra fórmula más sencilla. Así me dice esta fórmula, ¿no? Así me dicen estas fórmulas. Así me dicen esto. N sub 2 es N minúscula sub 1 más N minúscula sub 2. N mayúscula sub 3 es igual a N minúscula sub 1 más N minúscula sub 2, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Esto más esto más esto. N minúscula sub 1 más N minúscula sub 2 más N minúscula sub 3 me va a dar este N mayúscula sub 3. ¿Sí? Entonces, así, pero para hacer más fácil esto, jóvenes, podemos hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Esto siempre es igual, siempre va a ser así. Entonces digo, estos 4 más estos 3 va a dar 7, ¿no? Ahora después, estos 7 más estos 3 va a dar 10, que son estos 10. Ahora estos 10 más estos 12 va a ser 22. ¿Sí? Ahora estos 22 voy a sumar estos 12, me va a dar exactamente los 34. Vale decir, la suma de todos estos datos, este 34. Siempre tienen que ser iguales estos dos. Ya, el tamaño de la población con esta última frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Entonces, a partir de eso ya podíamos interpretar. ¿Sí? A partir de eso ya podíamos interpretar. Como nos piden aquí, ya hemos construido la tabla de frecuencias, ahí está. Hemos construido. Ahora podemos hacer el inciso B, C y D. ¿Sí? Por ejemplo, el B, que dice hallar e interpretar la N minúscula sub 4. N minúscula sub 4. Entonces voy a ir a ver, ¿dónde está? Esto es N minúscula sub 1, esto es N minúscula sub 2, esto es N minúscula sub 3 y esto es N minúscula sub 4. ¿Sí? La posición 4 significa. Entonces, ¿qué significa esto? 12. Tenemos 12 estudiantes que obtuvieron notas entre 51 y 60, ¿no? En el intervalo es esta la minúscula, la interpretación siempre es aquí. Pero no voy a decir 50-60, porque los de 50 los hemos contado o tabulado aquí arriba, ¿no? Aquí. Entonces voy a decir entre 51 y 60, 2 estudiantes. ¿No? Hay diferentes formas de interpretar. Ustedes, como gusten, interpreten, ¿sí? 2 estudiantes sacaron notas entre 51 y 60 puntos. ¿Ya? Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ahí está. 2 estudiantes obtuvieron notas entre 51 y 60 puntos. ¿Sí? Entonces, las interpretaciones de estas minúsculas, de esta N minúscula, es en el intervalo siempre. Por ejemplo, ¿qué significa estos 3? 3 estudiantes que obtuvieron notas entre 31 y 40, ¿no? Entonces, estas N minúsculas, frecuencias relativas simples, siempre se interpreta en el intervalo, diferente a esta otra columna. ¿Cuál sería la interpretación? Por ejemplo, aquí nos pide, ahí está. Dice en el inciso B, hallar e interpretar la N mayúscula sub 3. N mayúscula sub 3. ¿Sí? Entonces, mayúscula. Aquí está la N mayúscula. Entonces, 1, 2, 3. ¿Qué significa estos 10? ¿Alguien me puede decir? ¿Recuerdan? Igual, 10 estudiantes obtuvieron notas entre
Ya no voy a decir en este intervalo, sino, ¿cómo voy a decir? 10 estudiantes obtuvieron notas entre, del origen, aquí, entre 20 y 50 puntos. ¿Sí? 10 estudiantes obtuvieron notas entre 20 del origen, entre 20 y 50 puntos. ¿Por qué del origen? Porque estos 10, ¿de dónde hemos obtenido estos 10? De la suma de estos, ¿no? 4 más 3 más 3, 10. Por eso que en la interpretación se hace de aquí, del origen, hasta la altura donde pide. ¿Sí? Esa es la mayúscula. La minúscula es en el intervalo, ¿no? En el intervalo. Entonces, la diferencia. A ver, si yo les pido interpretar, ¿qué significa n mayúscula sub 2? ¿Qué me dirían? ¿Qué significa n mayúscula sub 2? Vale decir, esto es n minúscula sub 1, n mayúscula sub 1 y esto sub 2. ¿Qué sería esto? Que 7 estudiantes tuvieron de 20 a 40. Correcto, ¿no es cierto? 7 estudiantes obtuvieron o sacaron notas de 20 a 40 puntos, listo. ¿Sí? Entonces, las interpretaciones de estas frecuencias, la mayúscula siempre es del origen a donde pide. ¿Ya? Bien, aquí por ejemplo, ¿cuántos estudiantes sacaron notas mayores a 40 puntos? Dice. ¿Cuántos estudiantes sacaron notas mayores a 40 puntos? A ver, viendo aquí, ¿cuánto sería? Mayores a 40 puntos. O más de 40 puntos. ¿Cuántos estudiantes? 27 estudiantes. ¿No es cierto? Más de 40 puntos significa que tengo que sumar los que han sacado de aquí hasta el final, ¿no? Hasta ahí. ¿Cuántos han sacado? De 40 a 70 puntos. Entonces, ¿qué tengo que sumar? 3 más 12 y más 12, ¿no es cierto? Son los 27 que dice su compañero, ¿no? Entonces son los 3 más 12 más 12. Son los 27, ¿no? Y es lo que hicimos. N mayúscula, no, a ver, ¿cómo era? ¿Qué inciso era esto? El C, ¿qué ha pasado aquí? Ah, no hemos hecho, aquí está el C. Incluso hemos sumado, ¿no? 3 más 12 más 12, 27 estudiantes. Después les pregunté cuántos aprobaron, el número de aprobados y desaprobados. ¿Cuántos han aprobado? Se supone que aprueban los que tienen más de 51, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes aprueban? Aprueban 24. seguramente, ¿no es cierto? 24. Los que tienen más de 51. Todos esos van a aprobar. ¿Sí? Aquí, desde aquí he tabulado los que tienen 51, 52, 53, ¿sí? Porque a los de 50 los he contado aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, los que tienen más de 50 o 51 para arriba son los que aprueban. Entonces, ¿cuántos son? 12 más 12 son 24 estudiantes. 24 aprobados, ¿no? Es lo que habíamos hecho, ahí está. 24 aprobados. Y de esos 24, ¿cuántos han reprobado? Si gustan, 10, pues podemos sacar, claro, si gustan podemos sacar por diferencia, ¿no? Si hay un total de 34 estudiantes, ¿sí? Y hay 24 aprobados, seguramente los reprobados van a ser estos, que son 10, ¿no es cierto? Son 10 estudiantes reprobados. Tienen 51, o tienen 50 o menos, porque a los de 50 los he contado aquí arriba, y uno de 50 es reprobado, ¿no es cierto? Entonces, 50 o que esté por debajo de 50 reprobados. Entonces, son todos estos. 4 más 3 más 3 son los 10, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos puesto eso. Bueno, pero aquí no hemos puesto. Podemos hacer así. 4 más 3 será, ¿no? Sí, igual a 10. Son los reprobados. O por diferencia podemos sacar. ¿Sí? ¿Sí? Aquí no hemos hecho, podemos hacer 12, aquí era más 12, ¿no? Listo, 12 más 12 son los aprobados, vale decir que son estos dos, 12 más 12 aprobados, y estos los reprobados, ¿no? De 20 a 50. ¿Sí? Entonces así podemos construir la tabla de frecuencias. Bien,
Ahora, esto hemos hecho la última clase, ¿sí? De esto vamos a seguir haciendo ejercicios. El primer parcial, una pregunta va a ser esta, ¿sí? Pero vamos a seguir haciendo varios ejercicios hasta entender bien y ustedes tienen, y es el practicar, jóvenes, tienen que practicar. Por ejemplo, ustedes pueden agarrar una hojita y copiar solo esta parte en una hojita y empezar a resolver, ¿no? Sin ver esta parte que tiene ya resuelto, ¿sí? Y ayudándose de estas tablas pueden resolver. En esta materia es practicar escribir, jóvenes. Escribir, si uno mira, está atendiendo, ahora puede estar comprendiendo, pero cuando uno escribe, entonces capta mejor, ¿sí? Capta mejor. Entonces pueden graficarse esta tabla, pueden hacer esta tabla y empezar a llenar esto, ¿no? Las frecuencias. Bien, vamos a después repetir esto nuevamente. Otro ejercicio vamos a hacer donde vamos a repetir, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí, si yo les pregunto qué porcentaje de estudiantes obtuvieron notas entre 20 y 30 puntos. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvieron entre 20 y 30 puntos? Ya sé que entre 20 y 30 puntos hay 4 estudiantes. ¿Sí? Entre 20 y 30 puntos han obtenido 4 estudiantes. Pero ¿cuál sería el porcentaje? ¿Cómo podría sacar sus porcentajes? Y expresar, hacer una interpretación de modo porcentual. Eso lo vamos a ver. O que les diría qué porcentaje de estudiantes han aprobado y qué porcentaje de estudiantes han reprobado. Entonces eso lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Lo vamos a hacer ahora eso. Vamos a aumentar a esto columnas y vamos a ir a interpretar, ¿sí? A ver, ¿dónde está esa parte? Les voy a mostrar. Aquí está. Bien. Esa es la tabla que ya tenemos, ¿sí? Entonces, a estas porcentajes los vamos a llamar frecuencias relativas. ¿Sí? ¿Sí? Simple, que a esta frecuencia relativa simple le vamos a dar un nombre y la vamos a llamar H minúscula sub I. Después tenemos la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, que la vamos a llamar H mayúscula sub I. ¿Sí? Y estamos haciendo algo de teoría aquí. La fórmula es esta, ¿sí? Dice N minúscula sub I sobre N. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces voy a abrir una columna donde dice frecuencia, esta es frecuencia relativa simple. Frecuencia relativa simple se llama esto, ¿sí? Esta es la H minúscula sub I. Ya puedo expresar esto en forma porcentual. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula me dice que tengo que dividir, aquí está, para hallar esta frecuencia relativa simple, tengo que dividir la N minúscula sub I sobre la N. ¿Sí? Sobre la N minúscula. Entonces, si hago en esta tabla, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué operación? A ver, un segundito. Esta es otra tabla, ¿no? Esta es una tabla que hemos hecho anteriormente. No es la de la anterior. No es la que acabamos de hacer hace rato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendría que llenar para este caso? ¿Qué valor tendría que poner? ¿Qué tendría que hacer? Me está diciendo esta N sub I divida entre esta N. Y esta N es 30, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir, voy a poner el puntero para que vean esto, dividir estos 5, voy a dividir entre estos 30, porque eso me dice la fórmula, ¿sí? Ahí está, N sub I sobre N. Entonces voy a dividir estos 5 entre estos 30. ¿Cuánto sería esto? ¿Alguien tiene a mano una maquinita, por favor? Tienen que ya conseguirse máquinas. 5 dividido entre 30, ¿cuánto es? 0,1, dicen. 0.1. Ya, 0, a ver, atiéndame. 0.1 dice, ¿no? 0.1, así. 0.1, ¿sí? A ver, una cosa aquí. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes creen que 0.1 es igual a 0.10? ¿Esto es lo mismo? ¿0.1 es igual a 0.10? ¿O no es lo mismo? No, ¿Qué dicen. dice? Son iguales. Este 0.1
es exactamente lo mismo que 0.10 e incluso es lo mismo que 0.20 o 0.100 e incluso es igual que 0.1000 por decir 0. Así, esto es lo mismo. Lo único que aquí está con un decimal, aquí está con 2 decimales, ¿sí? Pero son los mismos números. Seguramente en sus máquinas a ustedes, si está con, para que se redondee, porque la máquina automáticamente se redondea, fix 1, les va a salir 0.10. Entonces esto es lo mismo que 0.10 o 0.1, solo que aquí está con 2 decimales. Entonces siempre vamos a tratar de hacer con 2 decimales, ¿sí? En todos los resultados, todos los ejercicios que hagan, van a ser con 2 decimales, siempre, ¿ya? Listo, 0.10. Ahora, ¿qué significa? Tengo que dividir 6, voy a dividir entre 30. ¿Cuánto sería eso? Estos 6, voy a dividir entre estos 30. 0,2 dice. 0.2. 2. ¿Sí? ¿A 0.12 o 2? 2 dice. Ah, 0.2. Cuidado que nos equivoquemos. 0.2 es lo mismo que 0.20. Solo que está con 2 decimales. Después de la coma, los ceros que pueden existir al otro lado ya no tienen importancia, ¿no es cierto? Si quiero yo pongo 0.2 nomás, o si quiero pongo 0.20. Pero como les digo que vamos siempre a trabajar con 2 decimales, entonces lo dejaremos así. ¿Ya? Es lo mismo. 0.2 que 0.20. Ahora, 9 dividan entre 30. ¿Cuánto sería? 0.30. 0.30. ¿No está saliendo con decimales? ¿Está saliendo así exacto? Está saliendo. Ya, listo. Ya. Dice en el primero sale 0.16. Ya. Esto de aquí. Sí, el Es primero. 0. E incluso, no debe, a ver, 0.16. Seguramente está saliendo así. 0.166666 así. Sí, Lisa. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces 0.10 no es lo mismo que 0.16. Pero aquí, si yo quiero redondear con 2 decimales hasta ahí, entonces ¿cuánto sería? Si esto es 6, lo redondeamos a 17. No, con 2 decimales 0.17. ¿Sí? 0.17. Con 2 decimales, siempre van a ser con 2 decimales. ¿Por qué les digo? Porque la suma de todo esto, jóvenes, me tiene que dar 1, la suma de todo eso. Y si poníamos 0.10, 0.20, así como estamos haciendo, no va a dar 1. O tiene que ser próximo a 1. ¿Ya? ¿Cuánto sería ahora? Estos 6 dividido entre 30, ¿cuánto es? 0.2. Exacto, está saliendo 0.2. Sí. Ya, 0.2 o 0.2 o 0.20 es lo mismo. 9 dividido entre 30. Lo mismo, Licen, sale exacto. Exacto, 0.30, listo. Ahora 7 dividido entre 30. 0.23. 0.23, correcto, 0.23. Listo, finalmente, 3 dividido entre 30, ¿cuánto es? 0.1. 0.1 o 0.10 es lo mismo, ¿no? 0.1. Es que como todos estamos trabajando con 2 decimales, entonces aumentar el 0 aquí, que es lo mismo. 0.1 es lo mismo que 0.10. Ahora, hay una norma, aquí en la parte teórica que les he puesto, dice, fíjense esto, dice, sumatoria de las X, de todas las X sub I minúscula, siempre tiene que ser 1. Es una regla, es una propiedad, si quieren, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que esta sumatoria de esta H minúscula sub I, siempre tiene que dar 1, exactamente 1. ¿Cuánto da eso? A ver, fíjense. Da 0, 1. 10. Da 1, Lisa. ¿No? A ver, fíjense, exactamente da 1 si sumamos esto. ¿Ya? 1.2. Exactamente da 1. No da 1.2, exactamente 1 está dando. ¿Sí?
A mí me dio 1, Lisa. Sí, puede haber Y casos Lisa, jóvenes. uno. Sí. ¿Cuánto sale? 1.1. No. Exactamente. 1, Lisa. 1, dicen. Sí, Uno. exactamente uno. Claro, Uno. esto 0.17 más esto 0.23, 0.40, ¿sí? 0.40 más 0.20 más 0.30 y más 0.10, 1. Exactamente. Puede haber algunos casos jóvenes, puede haber algunos casos que esta sumatoria no sea 1, sea próximo a 1, como por ejemplo 0.99, 0.98 puede ser, o pasarse 1.01, 1.02. ¿Por qué? Por el redondeo que estaríamos aplicando aquí, ¿sí? Como estamos trabajando solo con 2 decimales, entonces puede afectar eso. Ahora, si digamos, trabajamos con todos los decimales que arroja la máquina, 1 nos va a dar. O como en este caso nos está dando 1, ¿sí? Pero puede salir 0.99, 0.99, 0.98 puede salir. O puede pasarse un poco, como por ejemplo 1.01, 1.02. No es que está mal, es que el efecto del redondeo. Por ejemplo, aquí, imagínense, ¿qué valor era? 0.616 era, ¿no? Así era, ¿no? Y si alguien ha redondeado mal, 0.16 lo deja y no ha puesto 0.17, ¿cuánto va a ser aquí? 0.99, ¿no? ¿Sí? 0.99 va a ser. Es que ha redondeado mal. Pero no es tan determinante eso, jóvenes. No voy a poner mal porque has redondeado mal, ¿no es cierto? En vez de poner 17, ha puesto 16. No voy a poner mal por eso. ¿Sí? Por lo que has redondeado mal. Sí, dígame. Si es que no saldría 1, tendría que salir cerca de 1, ¿verdad? Claro. Sí. Ya, a ver, un segundito, ya estamos, se nos va a cortar cualquier momento. En el próximo Zoom terminamos de explicar esto, ¿ya, jóvenes? Y les muestro la práctica. Se nos va a cortar ahora, menos de 1 minuto tenemos. Ya, espérenme unos 5 minutitos, les mando después el nuevo Zoom, o diré el nuevo link.